Muchas gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputadas, miembros del Gobierno, ujieres, trabajadores y trabajadoras del Parlamento, periodistas, invitados e invitadas, muy buenas tardes a todas. Señorías, es difícil reunir en una iniciativa parlamentaria tantas cosas mal hechas. Realmente difícil. Les felicito por ello. La modificación legislativa que ustedes nos presentan hoy aquí es un desastre en todos los sentidos de los que quiera mirarse. Es un desastre la forma en la que quieren tramitarla. Nos parece absolutamente injustificable que pretendan tramitar esta propuesta de modificación de la Ley 2/2001 por el procedimiento de urgencia. Es chapucera en su contenido, como les explicaré a lo largo de mi intervención, y es patética en su motivación, puesto que una vez más se basa en promesas sin bases sólidas de una empresa extranjera para la que además aceptan legislar a la carta como si Cantabria fuese una república bananera. Señor Gómez, hay una diferencia sustancial entre tramitar algo por procedimiento de urgencia para garantizar derechos de ciudadanía o para allanar el camino a un fondo de inversión canadiense. Una diferencia sustancial y muy clara. Decimos que es lamentable que quieran tramitar esta modificación de forma urgente porque el Gobierno del PRC-PSOE ha elaborado un borrador de la nueva Ley de Ordenación del Territorio que se encuentra pendiente de su presentación en este Parlamento. Es injustificable, por lo tanto, que hayan decidido tramitar la modificación por el procedimiento de urgencia, pero quizás no sorprendente, puesto que de esta forma limitan enormemente las posibilidades de discusión amplia y profunda del contenido de la proposición, así como de las consecuencias a largo plazo que puedan derivarse del cambio en la regulación de los usos del suelo rústico. Discusión no solo en el ámbito parlamentario, señorías, sino en el conjunto de la sociedad, lo que conlleva, una vez más, una merma de calidad democrática con la que actúan las instituciones en este país y, por desgracia, también en esta comunidad autónoma. Es, por lo tanto, señorías, lamentable que se haya traído un tema tan sensible como es la modificación de la Ley del Suelo de esta manera al Parlamento y con este propósito. Señorías, la minería es el proceso extractivo de mayor impacto ambiental de todos los que realiza el ser humano. Es absolutamente falso que exista una minería limpia y que no conlleve ningún tipo de impacto ambiental, bien sea contaminación atmosférica, sonora, de los acuíferos, genera residuos contaminantes y un largo etcétera, por lo que les pedimos seriedad. Les pedimos seriedad y rigor cuando hagan publirreportajes en los medios de comunicación. Algunas sí nos importa la tierruca y sabemos perfectamente que no es infinita y que nuestra obligación como legisladores y legisladoras, como representantes del pueblo que ha confiado en nosotras, es preservar sus recursos en las mejores condiciones para las generaciones futuras. Pero es que además, señorías, esta modificación no afecta a una ley de rango menor, sino que se pretende modificar la Ley del Suelo, una ley que ya ha sido objeto de importantes modificaciones en 2008, 2009 y 2012, rebajándose en cada una de estas ocasiones las garantías relativas a la conservación del suelo rústico y a su uso racional y sostenible. Y lo hacen, señores del Gobierno y señoras del Gobierno, lo hacen sin un periodo suficiente para analizar profundamente la modificación propuesta, sin que podamos escuchar a diferentes especialistas o leer informes que nos permitan conocer el verdadero alcance de esta modificación. Lo único que se nos ha dicho a día de hoy es que existe el interés de un fondo de inversión canadiense, por cierto, sin capital, si las noticias aparecidas en prensa son correctas, y reiteradas declaraciones de los miembros del Gobierno bipartito acerca de la posibilidad de una nueva explotación de finca en la cuenca del Besaya, porque al parecer existen informes que no hemos visto todavía y no se han hecho públicos que avalan su viabilidad económica y su escasa o mínima incidencia en la conservación del medio natural. Señorías, una mina que no emite ruidos, ni gases, ni residuos, no es una mina. Es humo. Es el humo que les han vendido a ustedes y que hoy intentan vendernos a nosotros. Humo. Y traen esta propuesta con carácter de urgencia a pesar de que en la propia exposición de motivos se reconoce expresamente la existencia de un fuerte rechazo social a la actividad minera. Pero obvian esa afirmación que proviene de la relación entre las explotaciones mineras y las consecuencias en la salud pública y en los efectos contaminantes y de degradación del suelo, del aire, del agua, de la fauna, de la flora y del paisaje, señorías, para justificarla con el fin, literalmente, de posibilitar el aprovechamiento minero del subsuelo, actualmente sin regulación normativa según nuestra legislación. Señorías, esto se trata de una premisa falsa. Y es muy mal asunto que una modificación legislativa se sustente en una falsedad. Señorías, el aprovechamiento de los recursos minerales del subsuelo se encuentra exhaustivamente regulado por diversas leyes de ámbito estatal, por cuanto la Constitución española, señorías, y lo saben ustedes perfectamente, reserva la competencia de regulación de estas actividades al Gobierno de la Nación y les puede enumerar, si lo desean, todas las leyes que lo regulan. No existe, pues, ningún vacío legal acerca de la regulación de los usos del subsuelo. Y se trata, además, de una actividad en la que la Comunidad de Cantabria carece de competencias propias o las que existen son muy limitadas. ¿De qué se trata, pues?
¿Cuál es el verdadero objetivo de una proposición de ley que pretende modificar por vía de urgencia la regulación de los usos del subsuelo rústico? De nuevo se explica en la exposición de motivos, en la que los promotores del cambio legislativo expresan su queja o disconformidad con el hecho de que otro de los efectos de esta regulación, luego tal regulación, en contra de lo afirmado párrafos antes, sí que existe, no es otro que la aplicación vertical del régimen de usos y protección que otorgan al suelo y, por ende, al subsuelo sin dividir los posibles usos entre los dos planos, salvo en el suelo urbano. Es evidente, señorías, que estamos de nuevo ante una afirmación falsa. La regulación de los usos del suelo en superficie está condicionada a su naturaleza, bien sea rústica, urbana o urbanizable, ya a las determinaciones del planeamiento urbanístico y de los planes de ordenación del territorio. Por su parte, como también seguramente conozcan, la regulación de los usos y aprovechamientos de los recursos del subsuelo se encuentra determinada de forma completamente independiente por las leyes estatales sectoriales correspondientes. Lo cierto, señorías, es que cualquier actividad de explotación de recursos del subsuelo se encuentra obligada a sacar esos recursos a la superficie, lo que conlleva la construcción de instalaciones, la ejecución de infraestructuras de acceso, de abastecimiento de agua y energía, de acumulación de materiales y depuración de residuos, de procesos industriales, de refino y transformación y un largo etcétera. Y estos aspectos, señorías, son los que quedan sometidos a las determinaciones del planeamiento territorial y al grado de protección de los suelos rústicos donde se pretenden implantar dichas instalaciones, así como a los correspondientes y obligatorios estudios de impacto ambiental específicos. Así pues, en la exposición de motivos de la proposición de ley lo que se desarrolla es un ejercicio lingüístico mediante el que se mezclan de manera injustificada conceptos materialmente distintos, suelo y subsuelo, y competencias legislativas independientes, estatales y autonómicas para tratar de justificar una modificación legislativa que pretende supeditar la protección del suelo rústico a la premisa de que dicha protección no suponga ningún inconveniente práctico para la explotación de un recurso minero. Y esto nos lleva, señorías, a constatar que mediante la manipulación sin escrúpulos del significado de las palabras suelo y subsuelo y a la confusión premeditada de los ámbitos competenciales entre Estado y comunidad autónoma, a lo que se llega es a la vulneración del principio constitucional de autonomía municipal, consagrado en los artículos 137 y 140 de la Constitución y materializado en el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 25 de abril de bases del régimen local, con el que se establecen las competencias propias de los municipios, y en el articulado de la Ley 20/2001 de Cantabria, que recoge las competencias municipales en materia de urbanismo. Resumiendo, esta modificación legislativa no solo no debería tramitarse de forma urgente y carece totalmente de una mínima motivación, sino que además es probablemente anticonstitucional al invadir competencias municipales. Por lo que se persigue con esta modificación de ley no es ni más ni menos que los planes generales de urbanismo y los planes especiales de protección del suelo rústico no puedan, señorías, impedir la autorización no de la actividad minera, que es competencia estatal y a ciertos niveles autonómica, sino la autorización de las instalaciones industriales, edificios e infraestructuras en superficie necesarias para el desarrollo de estas actividades mineras extractivas, sea cual sea la condición del suelo rústico afectado, sea protegido o no, reserva estratégica para el futuro desarrollo del municipio o no, cercano o alejado del núcleo urbano, o paisaje protegido o no protegido. Y aquí es donde esta modificación legislativa pasa en términos cinematográficos de ser la versión canadiense del bienvenido Mr. Marshall a ser una versión cutre de la película de Mariano Ozores, El pelotazo nacional. Porque lo cierto es que la modificación del régimen del suelo rústico que se pretende con esta proposición de ley se eliminan en la práctica, y aunque no se mencione de manera expresa, las posibles restricciones que tanto el Gobierno de Cantabria como los municipios puedan adoptar en su planeamiento urbanístico a la autorización de las instalaciones e infraestructuras necesarias para la investigación y para la explotación, no solo de yacimientos de mineral sólido, como pueda ser el zinc, sino también de yacimientos de petróleo y gas esquisto mediante la técnica de la fractura hidráulica o fracking, de la que vamos a hablar mucho hoy en este pleno. Sí, señorías, lo habíamos advertido en prensa incondicional, pero ahora lo afirmamos de manera rotunda. La presente modificación legislativa no solo es una chapuza, que no hay por dónde cogerla, sino que además abre las puertas de Cantabria al fracking. Y voy a repetirlo para ver si nos queda claro a todas. La presente modificación legislativa no solo es una chapuza, que no hay por dónde cogerla, sino que además abre las puertas de Cantabria al fracking, al eliminar la potestad del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos de denegar los permisos para la instalación de infraestructuras fuera del suelo rústico de especial protección minera.
Léanse, por favor, el contenido de la exposición de motivos y del articulado posterior y verán que solo queda clara la exclusión de las canteras y de las explotaciones a cielo abierto, por cuanto el petróleo y el gas natural son recursos minerales. Por mucho que el señor Hernando nos contara la milonga sobre el componente cristalino de los minerales, lo cierto es que el artículo 1 de la Ley 22/1973 de Minas, en su párrafo 1, dice, y voy a leer textualmente, señorías, que la presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueran su origen y estado físico. Y se lo repito por si no ha quedado suficientemente claro. Recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen o su estado físico. Les queda claro, supongo. A partir de ahí, algunas de las rocambolescas reacciones de los últimos días se entienden mejor, como el hecho de que fue nombrar esta posibilidad y salir ustedes en tromba a decir que iban a presentar una ley antifracking, para después contradecirse solo unas horas después en un ejercicio que, no por habitual, deja de ser menos triste. Ante esta situación, ya solo nos queda la duda de si son ustedes incompetentes, que abren las puertas al fracking y ni siquiera se dan cuenta de ello, o directamente están ustedes jugando con el pueblo de Cantabria, prometiendo proyectos faraónicos con el único objeto de colar sus vergüenzas por la puerta de atrás. Somos muchas las que no hemos olvidado quién trajo el fracking a Cantabria. Señorías del Partido Regionalista, señorías del Gobierno. No lo hemos olvidado, no lo vamos a olvidar y cada día lo tenemos presente. Nos encontramos, pues, y voy resumiendo, ante una proposición de ley cuya sola existencia produce sonrojo, desde el punto de vista de la sensatez y desde la más elemental técnica legislativa. Se pretende, señorías, por vía de urgencia, dar satisfacción a un proyecto que carece de un estudio serio que avale la viabilidad de volver a extraer zinc en la cuenca del Besaya, así como tampoco aporta ningún estudio de sus inevitables impactos ambientales. Se pretende, señorías, facilitar ese proyecto todavía borroso, la alteración de la ley del suelo para que se recurra a la confusión premeditada del alcance de distintos conceptos y a la invasión de competencias estatales y a la vulneración de la autonomía local. Se reduce, señorías, una vez más la protección de un bien cada vez más escaso, vulnerable e insustituible como es el suelo rústico, en abierta contradicción con las directrices europeas sobre conservación del medio rural y desarrollo sostenible. Se pretende, señorías, hacer todo ello por vía de urgencia sin dar posibilidad a un debate en profundidad y amplio en el que puedan participar instituciones y sociedad civil. Se pretende, además, legislar una vez más a golpe de titular de prensa y de campaña propagandística, a la carta y para resolver un problema específico de un grupo de inversores. No es serio que se intente colar de manera urgente una modificación hecha con prisas para satisfacer las peticiones de un fondo de inversión canadiense como si Cantabria fuese una república bananera. Esto nos suena, señorías, esto nos suena a la ley antitabaco que se quería derogar en Madrid para aquel fastuoso proyecto de especulación urbanística llamado Eurovegas. Y lo peor y lo más grave, abren ustedes, con intencionalidad o sin ella, las puertas al fracking al limitar las capacidades del Gobierno autonómico y los ayuntamientos de planificar su propio desarrollo. Por todo ello, señorías, lo único sensato que se puede hacer con esta proposición de ley es retirarla, rechazar su tramitación y, por el contrario, abrir un debate serio, científico, ecológico y social acerca de la pertinencia, ventajas e inconvenientes a largo plazo para el conjunto de la población y para el medio físico de las actividades mineras, así como de su marco regulatorio. Muchas gracias, señorías.